Bueno, como segundo tema para este examen, vamos a comenzar hablando de la sífilis. La sífilis generalmente es una enfermedad de transmisión sexual. Tiene como agente etiológico al organismo Treponema pallidum, característico por su forma, es decir, que es una espiroqueta. Se ha especulado o se sugiere que el principal factor de daño de este organismo es algo conocido como hialuronidasa, ¿no? Que le permite, le facilita la invasibilidad de, el paciente, a las células del paciente. Algo característico de este organismo es que para poder observarlo se tiene que llevar a cabo una técnica llamada como observación en campo oscuro. Pero se relacionan un poco la especie pallidum con campo oscuro, pallidum, campo oscuro. La sífilis se puede presentar de dos formas, como sífilis adquirida, en la cual tenemos 3 etapas, o una sífilis congénita, ¿no? Que vamos a separarlo para poder hablar de cada una de ellas. La sífilis adquirida, como ya le dije, hacer una enfermedad de transmisión sexual se va a llevar o se transmite a través de las escoriaciones, que son como estas pequeñas aberturas durante el contacto sexual. Y bueno, primero se presenta como algo llamado como chancro duro. Después de que, tiene una incubación de 2 a 10 semanas. Y bueno, después de que se da esta infección por una lesión primaria, que son las escoriaciones, vamos a tener que va a evolucionar primero como una mácula, después una pápula y al final como una úlcera para desembocar en lo conocido como chancro duro. Va a presentarse en los genitales, usualmente, entonces en el hombre va a ser muy evidente, pero en la mujer no, porque va a estar, de cierta forma escondido, por lo que va a ser algo difícil poder, diagnosticar a una mujer con sífilis adquirida con el chancro duro. Bueno, algo importante es que tenemos que separarlo de lo que sería el chancro blando. Este es causado por el organismo Haemophilus influenzae, entonces hay que relacionar siempre el chancro duro tiene como agente etiológico a Treponema pallidum y es característico de la sífilis adquirida en su primera etapa. Después, como esto, si no se trata, desaparece por sí mismo, vamos a tener que va a haber una diseminación del microorganismo. Va a llegar primero a los ganglios linfáticos regionales y después se va a diseminar por el torrente sanguíneo, lo que va a llegar a todo el cuerpo, incluso la piel. Así que vamos a tener la segunda etapa del sífilis adquirido, también conocido como un exantema sifilínico, un exantema sifilínico, o en su segunda etapa. Aquí recordemos que el microorganismo está en sangre. Esto va a tener mucha relación con la sífilis congénita, acuérdense de esta etapa. Entonces, igual vamos a tener que va a haber este tipo de lesiones conocidos como exantemas. Algo muy característico de estos exantemas es que van a llegar a todas las partes del cuerpo, incluso llegando a las palmas de nuestras manos o a las plantas de los pies. Entonces, cuando veamos una persona usualmente con exantemas en las palmas o en las plantas de los pies, tenemos que tener en mente siempre que podría ser un tipo de sífilis adquirido en su segunda etapa. Después, si no hay tratamiento, este microorganismo va a ser, se va a eliminar del microorganismo, pero esta hipersensibilidad que genera una infección en la etapa exantemática va a producir algo llamado como reaginas. Estas reaginas, después de que pueden llevar a cabo el proceso inmunológico correspondiente, van a después quedarse en el organismo. Por lo tanto, vamos a tener una etapa de latencia. En esa etapa o tercera etapa de la sífilis adquirida, conocida como latencia, el microorganismo ya no está presente. Las reaginas son las causantes del daño que se sufre. Por lo tanto, en la tercera etapa de latencia son daños por hipersensibilidad. Las reaginas se quedan presentes en el lugar donde hubo la lesión secundaria o los exantemas, y esto va a llevar a la formación de las gomas sifilíticas, ¿no? O también se le conoce como la sífilis de gomas. Van a ser característicos porque van a aparecer en los lugares donde hubo la lesión secundaria y estas van a aparecer después de años, ¿no? Se especula de 2 a 10 años después incluso. Son características por tener una forma como gomas de anís.
Y bueno, para poder llevar a cabo el diagnóstico clínico hay que tener siempre en cuenta esto. Ya sabemos que el chancro duro siempre va a ser característico de la sífilis adquirida en su primera etapa. En la segunda etapa vamos a tener este exantema en las manos y en las palmas de los pies. Y en la tercera etapa, aparte de los antecedentes, vamos a tener pues como dato clínico que las gomas sifilíticas, ¿no? Muy evidentes, muy gráficas. Pueden buscar en internet. Bueno, ahora hablando de la sífilis congénita, que es la segunda forma en la que se puede presentar esta enfermedad, tenemos que es importante que la madre durante el embarazo esté en la segunda etapa de la sífilis adquirida, es decir, en la exantemática. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta etapa el microorganismo ya llegó a sangre. Después de los ganglios linfáticos regionales ya se diseminó a través de la sangre a otros órganos o a todo el cuerpo. Para saber qué va a pasar con el bebé durante el embarazo, tenemos que dividir, como siempre, al embarazo en sus 3 trimestres. En el primer trimestre se va a llevar a cabo usualmente a que bueno, el bebé pues, sufra una muerte o un aborto. Después, para poder estudiar el segundo trimestre, tenemos que dividirlo en 2 mitades. La primera parte usualmente siempre va a tener como resultado un mortinato. Se llega a término, pero el bebé nace sin vida. Durante la segunda parte del segundo trimestre se va a presentar algo conocido como síndrome de Lewis, muy característico porque al momento de nacer van a nacer bebés que nacen con ictericia, hidrocefalia, espleno y hepatomegalia, además de pues bajo tono muscular, pueden nacer cianóticos o otras características de este síndrome, ¿no? Después, en el tercer trimestre del embarazo, si se presenta esta infección, va a nacer vivo y hasta los 8 o 10 años es que el niño va a empezar a tener problemas, usualmente de agudeza visual y de falta de memoria. Algo característico del síndrome de Lewis o bueno, sí, de un bebé o un niño con síndrome de Lewis es algo conocido como triada de Hutchinson. De hecho, el nombre completo de este síndrome debería de ser síndrome de Lewis con triada de Hutchinson. La triada de Hutchinson son de 3 características muy importantes. La primera es la nariz sencilla de montar, pueden buscar una imagen, las tibias en sable, que son como pues curvas, y los dientes de Hutchinson, o en dientes como sierra, son como una piedra, igual pueden buscar los dientes y se ve tal cual como piquitos en los dientes. Eso nos da un dato confirmativo de sífilis congénita. El tratamiento usualmente se hace con penicilina, y bueno, por ejemplo, para poder diagnosticar de laboratorio en una sífilis congénita, a la madre tenemos que, bueno, hacerle tenemos que hacerle el diagnóstico o con los antecedentes de que esté en una sífilis adquirida en la segunda etapa, y para saber si el niño va a poder o va a infectarse con sífilis, porque ponemos pallidum, tenemos que hacer una prueba de anticuerpos IgM para treponema pallidum con una muestra del cordón umbilical. El tratamiento que se le da a la madre o la sífilis adquirida es la penicilina, y la prevención usualmente se hace el diagnóstico y tratamiento de mujeres con sífilis, porque recordemos que ellas pues, no ven la etapa de chancro duro, pues, o sea, la primera etapa, porque está en sus órganos genitales y es difícil poder observarlos. La prevención para la sífilis adquirida es el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de mujeres con sífilis, recordemos por qué. Y para evitar la sífilis congénita son las pruebas prenupciales. Y eso sería todo de este segundo tema.